eso que Valparaíso no tuvo prácticamente con qué defenderse. Nos pillaron, pero muy débiles. Pero el ciudadano común de Valparaíso era tremendamente, por así decirlo, escéptico de la eventualidad de un bombardeo en Valparaíso. Esta semana nos trasladamos hasta la batería Sirena, ubicada en la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile, para recordar un grave hecho bélico que afectó a nuestro puerto. Era el año 1866, cuando las tensas relaciones con la madre patria desembocaron en un bombardeo que afectó a todo el puerto de Valparaíso con más de 2000 proyectiles. Historia que los invito a que conozcamos a continuación. Transcurría 1865 cuando en Perú un fallo judicial local que afectó a colonos españoles trajo inesperadas consecuencias. En represalia por este hecho, una expedición hispana hace posesión de las islas peruanas de Chinchas, lo que generó un tenso ambiente político entre las fuerzas colonialistas versus los aires de independencia que habían en Latinoamérica. En muestra de apoyo a Perú, Chile decidió no abastecer de carbón a las embarcaciones españolas que recalaban en el puerto de Valparaíso. Frente a este hecho, la madre patria manda un ultimátum a nuestro país, exigiendo su reivindicación por la afrenta. Memorando que la moneda rechazó tajantemente, y por si fuera poco, declara la guerra a los peninsulares el 24 de septiembre de 1865. Sin embargo, las represalias más fuertes para nuestro país vendrían a poco menos de un año ocurrida esta declaración. En la isla de Aptao se enfrenta la Armada Española contra la Alianza Chileno-Peruana, confrontación que concluyó sin mayores daños para las embarcaciones nacionales, quienes además logran capturar una de las naves enemigas, la cual Chile niega devolver pese a las peticiones provenientes de la península. Este hecho más tarde pasaría la cuenta. Transcurría Semana Santa de 1866, cuando a la gobernación de nuestra bahía llega una inusual advertencia, donde la Armada Española señala que invadiría el puerto de Valparaíso 4 días más tarde. Esta escuadra no vino a una guerra con nosotros, vino a saldar una cuenta con Perú. Y nosotros, Chile, por ser solidario con Perú, nos involucramos en esta guerra. Entonces, cuando el almirante Parejas con su escuadra no le fue bien en Perú, no tenía ninguna victoria, ningún éxito, entonces él tenía que demostrar algo. Y además que estaba muy molesto de que nosotros estuviéramos apoyando a Perú. Por eso que intentó bloquear nuestros puertos y, ¿cómo es que se llama? Y amenazarnos de ellos. Se anuncia el día 27 y se bombardea el 31, que era Sábado Santo. Los españoles, digamos, naturalmente muy católicos, decían no bombardear el día 30 porque el día 30 era Viernes Santo. Entonces, digamos, para no cometer este sacrilegio, ¿cierto?, bombardearon un Viernes Santo, decían bombardear el día 31. Por eso que pasan tantos días, porque en el fondo se anuncia en Semana Santa. El puerto se encontraba totalmente desprotegido a la merced de la Armada Española, la que estaba al mando del capitán de navío Casto Méndez Núñez, quien contaba con las fragatas Numancia, Blanca, Villa Madrid, Resolución y Vencedora. Cuando la armada enemiga llega a la costa de nuestro puerto, se encontró con naves inglesas y norteamericanas que recalaban en Valparaíso, las cuales, para prevenir un posterior conflicto con la madre patria, deciden alejarse de la línea de fuego, apostándose en alta mar, pasando así a ser un mero observador de lo que vendría. La Numancia seguía siendo un buque poderoso. Para el tema del bombardeo de Valparaíso lo era. Y de modo tal, Méndez Núñez hizo que no bombardease el puerto de Valparaíso por dos motivos. Primero, digamos, dentro de su vergüenza interna, por así decirlo, de considerarlo deshonroso bombardear un puerto indefenso, decidió que la Numancia no bombardease. Y por otro lado, también la reservó para eventualmente combatir con los buques extranjeros que habían amenazado, de cierto modo, combatir con los españoles si estos bombardeasen la plaza, cosa que a la larga no ocurrió. Frente a este hecho, el puerto quedó totalmente indefenso, pues los fuertes con que se contaba estaban totalmente desmantelados. Para este bombardeo nos pilló con una armada muy débil. De hecho, prácticamente teníamos solamente dos buques, que eran la Chile y la Esmeralda de Prat. Y no tampoco se habían gastado esfuerzos, digamos, en, en potenciar las defensas de los puertos. Por eso que Valparaíso no tuvo prácticamente con qué defenderse. Porque los fuertes que se habían construido desde antes de la República Independiente y después durante la guerra estaban inactivos por falta de recursos económicos.
Al cuarto día, y tal como anunció la advertencia española, Castro Méndez Núñez da la orden de bombardear Valparaíso. Los más de 2.000 proyectiles que cayeron sobre la bahía de Valparaíso en las 3 horas que duró el bombardeo dejaron daños superiores a los 14 millones de pesos de la época, lo cual equivale a 3,6 veces el costo total de la expedición libertadora del Perú. Entonces, en este lugar donde estamos hoy día, la Plaza Sotomayor, ustedes pueden ver a mis espaldas el monumento a los héroes de Iquique, donde en ese lugar, en 1858, se había construido el edificio de la Bolsa Comercial. Un edificio que, si lo vemos en pantalla, se ve más o menos sólido, pero es hecho de caña platanera estucada, lo cual le da una fragilidad, donde las balas lo atravesaron y con esa flexibilidad volvió a su lugar y después taparon los hoyos y volvieron a estucar. Y lo más lamentable es que va a bombardear justamente el edificio de la aduana, que en ese momento es la Intendencia Provincial, donde le va a dañar la esfera del reloj que hoy día se conserva en un corredor del Museo Histórico de Santiago. Pese a la magnitud del ataque, solo 3 personas fallecieron. Sin embargo, donde se registraron la mayor cantidad de daños fueron en los almacenes fiscales, los cuales se encontraban en el sector de la aduana. Eran justamente los sitios de bodegaje de toda la mercadería que entraba al país o que salía. Entonces el daño al comercio internacional fue bastante grande, fuera del erario nacional, que tuvo que reconstruir estos almacenes. Un mes después del bombardeo, las autoridades de la época comienzan a acelerar el proceso de fortificación de Valparaíso, siendo la primera construcción de este tipo el Fuerte Rancagua, que otrora se encontrara en lo que ahora es esta plaza, ubicada a un costado del faro Punta Ángeles, en Playa Ancha. Posteriormente fue el turno del Fuerte Valparaíso, que se ubicara entre las calles Freire y General Cruz, frente al monumento a los mártires de bomberos. Luego vino el Fuerte Barón, Andes, Pudeto, Papudo, Talcahuano, Valdivia, Regimiento Maipo, Güeras y Callao, este último ubicado donde hoy se encuentra el Palacio del Cerro Castillo, mientras que además se construyeron las baterías Yerbas Buenas y Rancagua. Actualmente lo que queda de estas construcciones de defensa descansan en los museos navales y en distintos pasajes de nuestro puerto, el cual se pudo reponer airoso del bombardeo. Este conflicto terminó con una tregua con España un año más tarde, mientras que el tiempo se encargó de eliminar los recuerdos de aquel hecho histórico, donde fuertes y baterías construidos para la defensa finalmente nunca fueron ocupados.